7:59 de la noche del 13 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a estudiar la Biblia, a leer, a inquirir y sobre todo hoy un tema muy importante, muy actual, pero también muy antiguo, como lo es la depresión, el estrés y la ansiedad. ¿Ok? Vamos a comenzar en esta noche. Saludos a todos los que están en Google Meet y los que nos ven en Facebook, los que nos ven después los videos ya grabados y subidos en el canal en YouTube, en Escuela de Formación Bíblica Integral. 8 en punto de la noche, comenzamos siempre puntuales. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche a esta mesa de debate. Un lugar donde no es religión, oído, donde no estamos reunidos para que vengamos a obedecer a ciegas a cualquiera, sino venimos a pensar. Venimos a hablar, a preguntar, a inquirir. Venimos si alguna persona está de acuerdo o no está de acuerdo, tiene la oportunidad de hablar. La única regla es respeto. Esa es la única regla. Usted puede no estar de acuerdo con nosotros, nuestra manera de pensar. Si alguno nos ve y quiere entrar y dar su opinión, lo puede hacer. Pero el respeto es la única regla que tenemos, porque el silencio de la verdad acalla los tambores de la mentira. Nunca nos olvidemos de eso. Y la verdad no necesita que la defiendan, necesita solo que la expongan. Bueno, estamos hoy en un tema desde hace un tiempo. Venimos hablando del tabernáculo de David y venimos hablando de cómo el ser humano se presenta ante Dios y recibe unos beneficios, como lo es el derecho, la justicia, la verdad, la paz y la fe. Y entramos en ese tema de la fe. Entramos desde hace unos días hablando en los diferentes videos que están en YouTube, en Escuela de Formación Bíblica Integral. Ya puede usted encontrar esos videos y entender, por ejemplo, que la paz de Dios no es la misma paz humana. Shalom en hebreo, esa palabra paz no es cesación de la guerra, no es entrega de las armas, tampoco es un estado espiritual. La paz es fruto del Espíritu Santo y solo los que tienen el Espíritu Santo pueden tener paz. Ahora entramos a un tema como lo fue la fe. Entramos a los panes de la proposición. Para los que no saben de qué estamos hablando, pues quiero dejarles esta diapositiva para que la estudien con nosotros. Y ya llevamos el quinto punto, donde dice los panes de la proposición. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, según el Padre nuestro, y según la armadura de Dios, el escudo de la fe, que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Ahí estamos en ese tema. Terminamos la semana pasada hablando ahí de ese tema y hoy vamos a inquirir. ¿Por qué? Porque a través de la historia, de la ciencia y de la Biblia, oído, a través de esas tres herramientas, vamos a analizar la depresión, el estrés y la ansiedad.
temas que son muy antiguos, desde el inicio de la creación hasta hoy, que han pasado 6.000 años aproximadamente de historia, 13 de febrero del 2023, hay gente que sufre gravemente de depresión. Hay gente que vive triste por ese pasado. Recordemos que la depresión tiene que ver con el pasado. Recordemos que el estrés tiene que ver con el presente y la ansiedad tiene que ver con el futuro. Hoy jovencitos están quitándose la vida por ese tema, por cosas que sucedió en el pasado. Hoy personas están tan estresadas que se están quitando la vida. Hoy hay personas que por estar pensando en el futuro toman malas decisiones. Y vamos a mirar qué dice la historia, qué dice la ciencia y qué dice la Biblia acerca de este tema. ¿Estamos claros? Le voy a pedir el favor que tome nota, tome apuntes, porque hablando de este tema de la depresión, el estrés y la ansiedad, hay una palabra que debemos rechazar. Hay una palabra que no podemos aceptar, jamás la podremos aceptar. Y esa palabra es sincretismo. ¿Quién me puede decir qué es sincretismo? ¿Alguno de los presentes lo sabe? ¿Alguien tiene idea del sincretismo? Para los que no saben, el sincretismo es la unión de dos filosofías que se oponen. Cuando usted encuentra dos ramas de pensamiento que se oponen, oído, una rama dice una cosa, la otra dice otra, pero usted trata de unir y como de sacar lo mejorcito y hacer algo con cada uno de los dos, eso se llama sincretismo. Y no es aceptable, no es sabio. Hay personas que enseguida dirán, David, pero la Biblia dice que desechar desechar lo malo y retener lo bueno. Sí, está diciendo que lo malo se desecha. El problema es que hay gente que piensa que en lo malo hay cosas buenas. Entonces saquemos las cosas buenas de lo malo. El sincretismo, por ejemplo, es el inicio de la Iglesia Católica. Para los que no lo saben, Agustín de Hipona, San Ignacio de Loyola, los padres de la Iglesia Católica, ellos tomaron las ideas de Aristóteles, de Platón, de los griegos y formaron la teología católica, que pasó después a ser la madre o la fundadora de todo el pensamiento católico. ¿De dónde se formó? Se formó del pensamiento de Aristóteles, de Platón. Eso tiene un nombre, anótelo si lo quiere investigar, se llama escolástica. ¿Ok? ¿Cuál fue el problema? Que los cristianos hicieron lo mismo. Entonces cogieron la teología que no es cristiana, que la teología no nace en la Biblia, nace en el pensamiento de Sócrates, después de Platón, después de Aristóteles, y fue enseñado por Alejandro Magno al mundo entero. Entonces ahora tenemos teólogos cristianos. ¿Se da cuenta el sincretismo? Algo que no pertenecía a nosotros, nos lo metieron. Ahora la gente dice que tiene que estudiar para ser pastor, estudiar teología, y no tienen idea que las raíces de la teología no son cristianas. Tienen que ver con el estudio de los dioses griegos. Y ese pensamiento aristotélico, platónico, fue pasado a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia prohíbe el sincretismo. Y desde ya debo decirles que si vamos a hablar de depresión, si vamos a hablar de estrés y si vamos a hablar de ansiedad, la solución
no se encuentra, oído, no se encuentra en las ramas humanas del saber. Vámonos un momentico todos a primera carta de los Corintios, capítulo 2. ¿Qué habrá pasado con la hermana Marelvis que estaba ahí, se nos salió sin querer? ¿Será la internet? Dios quiera que la internet no vaya a molestar. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 9 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. No, Y al que qué pena contigo. perdonéis, Juliet, me equivoqué, yo pido perdón. Es primera de Corintios, no sé por qué estoy diciendo segunda de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Mucha atención. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres. Son las que Dios han preparado para los que le aman. Pero Dios La internet está molestando. Juliet, la internet no se te escucha. Julie, qué lástima, qué lástima. lo a nosotros por el Espíritu. Julie, porque el Espíritu todo lo escudriña. Julie, qué pena contigo, la internet no se está escuchando bien. Aló, ¿me escuchan? No se está escuchando bien. Escucho al hermano David. No, a la hermana Juliet no se le escucha bien, está entrecortado, se le llega mal. Qué pena contigo, Julie. Otra persona que tenga una buena señal que me ayude. O vamos a ir leyendo. Yo le voy. Dale, Jorgito, dale. ¿Me escuchan? Espérate, Jorgito, déjame más bien. Déjame más bien, Jorgito, qué pena contigo. Déjame, yo lo voy a leer porque necesito hacer énfasis en unas cosas. Bueno, primero, el micrófono. Ok. Edelmira, el micrófono. Ojo, el versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Comencemos hablando que Dios tiene preparado cosas para nosotros que Aristóteles no habló, ni Platón, ni Sócrates. Porque el problema de la humanidad es que quieren a Colombia administrarla con lo que un tipo dijo hace 200 años atrás llamado Carlos Marx. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínense. Entonces tenemos ahora sabios en el gobierno que son marxistas-leninistas, llamado la izquierda, que vienen a hablar de cosas que hoy no se pueden aplicar. Máxime cuando, ¿qué le vamos a creer a Carlos Marx? Perdónenme la expresión, que fue un vago que nunca trabajó y lo mantenía. Y sus hijos, la mayoría, murieron enfermos, pobres. Y se terminó amarrado como un loco en la casa, dándose golpes contra la pared. Entonces, ¿qué quieren? Venir a decirnos a nosotros que tenemos que vivir como ellos dicen. Y esa es lo primero que nos dice Dios. Yo tengo una revelación para ustedes para esta época. ¿Cuál es el problema con esa revelación? Versículo 10. ¿Cuál es el problema para los que tienen depresión, ansiedad, estrés? Que Dios nos la va a revelar por medio de ¿qué? Con la E mayúscula. Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien escudriña aún lo profundo de Dios. Mire este versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino es el espíritu del hombre que está en él. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que el que sabe los problemas de Marley no es un psicólogo que se va a sentar a decirle, bueno, Marley, cuéntame qué es lo que tienes, ¿verdad? Y Marley le tiene que empezar a mostrar todo para él poder hacer un supuesto diagnóstico. El que conoce la verdad de cada uno de nosotros es usted mismo. ¿Y quién? Y el Espíritu de Dios. Nosotros, mire lo que dice, ojo con el sincretismo, repito, cuidado con el sincretismo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si tú tienes el espíritu de Dios, vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Por eso la depresión, el estrés y la ansiedad se van. Para la depresión, segunda de Corintios 5:17, búscalo, Marde, por favor. Para los que tienen depresión, para los que andan pensando en el pasado. Porque segunda de Corintios 5:17. Entonces, si alguna persona tiene depresión, mire lo que dice aquí el texto. ¿Sí? Tú tienes el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, entonces sabes lo que Dios tiene para ti. Y la depresión, el estrés y la ansiedad se van. ¿Qué dice Marley? 5:17, primera de Corintios. Segunda de Corintios. De modo que... ¿Primera o segunda? Usted dijo segunda de Corintios. Sí, segunda de 5:17. Corintios. Sí, señora. Sí, señora. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se nos va la depresión. Porque ya yo no ando pensando que aborté cuando era pelado. Y es que, ay Dios mío, esa tristeza, porque es que yo antes... Y la depresión se va, ¿por qué? Porque como ahora estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas se acabaron. Ya no ando pensando en mi vida pasada. Porque como nací de nuevo, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y mi pasado, ya se acabó la depresión, porque no ando diciendo, ay, es que yo antes, ay, es que yo antes. Y esa caviladera en la mente, porque antes hizo o deshizo. Es que yo era prostituta, es que yo era un homosexual, es que yo era un drogadicto, es que yo fui y yo hice, no importa. Hermano, Pablo era un homicida de cristianos y terminó dando su vida por los cristianos. La vida pasada ya no importa. Luz Dari, ¿qué quieres decir? Así fuera sido casada por otra parte. No entiendo qué me estás diciendo. No entiendo, Luz Dari. Luz Dari. Bueno, ese es para el estrés. No, perdón, ese es para la depresión, el pasado. Hablemos del presente, estrés. Entonces, para el estrés tenemos, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Venid a mí los que estáis estresados, cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Qué significa la palabra estrés? Mucha atención. Para los que no saben y quieren anotar, la palabra estrés es un término que proviene de la física, de la ciencia que estudia la fuerza, energía de los cuerpos, la física. La palabra estrés no es una palabra que pertenece a la ciencia médica ni psicológica, sino que pertenece a la física.
Y la palabra estrés en castellano es presión. La presión, el estrés es la presión que ejerce un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, pones una columna, varias columnas, pones unos dindeles, unas vigas, y a esas vigas le pones ¿qué? ¡Prum! Tensión, presión, estrés. De ahí viene. ¿Cuál es el problema? Que las vigas tienen que ser fuertes y resistentes para poder ¿qué? Sostener el peso. Donde la viga no sea resistente, donde la columna no sea resistente, ¿qué sucede? Que viene la parte más fuerte y daña a ¿qué? A la que ejerce más presión. Ahí nace el estrés. Entonces los científicos toman el término de la física y lo traen a la medicina, a la salud, y le dicen: lo que pasa es que usted está, ¿qué? Estresado, presionado. ¿Presionado por qué? Por el arriendo, presionado por la vida, presionado por la casa, presionado por el mercado. El estrés por eso es del presente. Repito, cuando hablamos cosas del pasado es depresión. El estrés, por eso dice Jesús: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, los que estáis estresados, yo los haré descansar. Vengan a mí. Ya vamos a ahondar poquito a poquito en eso. Por ahorita les estoy mostrando, abuelo de pájaro, que no podemos utilizar el sincretismo y cometer el error de nuestros antepasados, que tomaron cosas de los griegos y las metieron a la Biblia y las metieron a nuestra vida. Entonces, para unas cosas creemos en Dios, pero para otras las solucionamos como las solucionan los hombres, tomando Valium, Prozac y otro poco de cosas más para dormir. Hablando de la ansiedad del futuro, dice Filipenses capítulo 4, si no estoy en mal, versículos 6, 7, 8. Por nada estéis afanosos, ansiosos, sino sean todas vuestras peticiones conocidas delante de Dios con ruego, oración y acción de gracias. Y la paz que gobierna, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que usted no debe estar ansioso. Y si usted tiene ansiedad y le toca fumar porque anda pensando, o le toca ir a tomarse un traguito de la pensadera, o si usted no puede dormir por estar pensando, que eso tiene un nombre llamado surmenage. La gente que se acuesta a dormir pero no puede cavilar el sueño porque el cerebro sigue ¿qué? Está ansioso. Por ahí hay unas niñas que no durmieron porque estaban ansiosas porque iban a estudiar el lunes. ¿A cuánto le pasó? Entran mañana y no durmieron las niñas. No duermen, ¿por qué? Porque están ansiosas. Esa ansiedad es muy diferente a muchos aquí que están ansiosos porque no hay con qué pagar la colegiatura, porque no tengo trabajo, no puedo pagar esto, la universidad, el carro, tengo que pagar no hay, bueno, en fin, esa ansiedad a Dios no le gusta. Entonces vamos a mirar poquito a poquito este capítulo para que analicemos que nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el de Dios. O sea, usted a través de la filosofía y la psicología no va a poder entender este tema. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es que yo hoy no vengo aquí a hablarles a ustedes que usted va a poder con la depresión, el estrés y la ansiedad, hablando lo que enseñó Sigmund Freud, hablando lo que enseñaron los pensadores de psicología o los psiquiatras de este tema. No,
sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces no hace falta el pastor mal informado, mal enseñado, mal adoctrinado, que empiece a decirle a usted que usted lo que tiene, ese problema de depresión, ese problema de estrés o ansiedad, es porque su papá y su mamá A, B, C, D y E. Es que sus abuelos, y empiezan a llamarles maldiciones generacionales. ¿Cuántos aquí han escuchado esa palabra? No, es que usted tiene que renunciar. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 2, vamos en el versículo 13. Entonces usted tiene que renunciar a ese pasado, porque es que usted en el vientre sufrió, y como usted sufrió, entonces usted está buscando el amor. Y como está buscando el amor y tiene ansiedad y no consigue ese amor, entonces usted se acuesta con cualquiera. ¿Han escuchado hablar gente así? No es que usted cuando su papá y su mamá no lo quisieron, porque es que a su papá y a su mamá tampoco los quisieron, y hablan de maldiciones generacionales. Y para los que hablen de maldiciones generacionales, hay dos versículos que ustedes no se pueden pasar de encima, por encima. El primer versículo ya lo dijimos, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya no hay maldiciones generacionales. Si usted nació de nuevo, ese viejo hombre con toda su maldición generacional se acabó. Y el otro está en Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer Ezequiel 18, por favor, si son tan amables. ¿Quién puede ir a Ezequiel capítulo 18? Versículo... Alguien que me diga el texto, por favor. Ezequiel, el título del texto, por favor. ¿Cuál es? El alma que pecare morirá. Muy bien. Versículo 20, por favor. Si están adelante, ¿qué dice? Regálenme el texto que acaban de leer. Ezequiel 18, 20. ¿Qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien. Versículo 21, por favor. Tiene un subtítulo: el camino de Dios es justo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, según el derecho y la justicia, que es cierto vivirá, no morirá. Versículo 30. Todas las transgresiones. Versículo 30, por favor, al 32. No se escucha. No se escucha. ¿Me Ok, oyes? ok. Versículo Por 30 al tanto, 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casas de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Juliet, ¿nos escuchas o no nos escucha, Julie? Parece que Juliet tiene problemas de internet. Ahora sí, ahora sí. Bueno, aquí claramente para los que andan hablando de maldiciones generacionales y viven depresivos porque es que el papá y la mamá hicieron y deshicieron cuando usted era niño, y es que me abandonaron y me dejaron, y es que también mis abuelos hicieron lo mismo, déjeme decirle que el alma que pecare, esa es la que va a morir. Ya el papá, dice el versículo 20, ya el hijo no paga las maldiciones de su papá, no lleva el pecado de su papá. ¿Estamos claros? Y cuando uno comienza a entender la Biblia, empieza a recibir sanidad.
No se vayan de Primera de Corintios. Yo no puedo aceptar que se me venga a hablar a mí cosas que no estén en la palabra. ¿Por qué? Porque es sabiduría del mundo, no es sabiduría de Dios. Vamos otra vez a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Se dieron cuenta? Son locuras. Entonces va a decir el psiquiatra o el psicólogo, dice, no, lo que pasa es que él está enfermo, está loco. Entonces necesitamos remitirlo. Está manejando estrés, entonces le mandan olanzapina, clonazepam, alprazolam. Pero no de idea. Muy bien. Entonces la persona la declaran loca. Y le mandan eso que está diciendo Julia. Ya. Que va a mandar a más de una a la... Después, ¿cómo va a ver el video para ir a tomar? No. Para los psiquiatras y los psicólogos es locura. Con amitriptilina, con ampicilina. Ya, Juliet. Para los psiquiatras es locura. Por eso terminan recluyéndolos en un lugar. Pero ¿qué dice la Biblia? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y no las puede entender, ¿por qué? Porque si usted se va a mirar los diagnósticos, ahora hay déficit de atención, bipolaridad, esquizofrenia, paranoia, desorden de atención. Eso le tiene el nombre de todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí la Biblia me dice, ustedes jamás van a poder entender a un endemoniado gadareno. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? Él era violento hasta el punto en que nadie pasaba por ese lugar porque él atacaba al que fuera. Lo amarraban con cadenas y tenía una fuerza descomunal que rompía. Y después encontraron a Jesús hablando con él. ¿Qué, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ay, ¿qué haces aquí? Desnudo, golpeando a la gente. No, es que mi papá no me quiso y cuando yo era chiquito me pegaba mucho. Entonces yo cogí rabia contra la gente y empecé a matar a todo el que apareciera. No. Jesús no habló con el endemoniado gadareno de esas cosas. Jesús les dijo a los 2000 demonios que tenía él adentro, la palabra legión significa 2000 soldados. Y esos 2000 demonios le dijeron, déjanos salir a ese hato de cerdos, porque los demonios creen que iban a poseer cerdos. Y no pudieron, y los cerdos cayeron al acantilado y murieron en el mar. ¿Sabe una cosa? Jesús no se puso a hacerle una regresión ni una hipnosis. Jesús le dijo, sé libre, punto. Y aquí es donde los psicólogos y los psiquiatras pierden el efecto con el cristianismo. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan una liberación y hay personas que necesitan es arrepentirse. ¿Cuál es la diferencia? A un endemoniado usted no le va a decir arrepiéntase. A un endemoniado, ¿sí? ¿Qué hay que decirle? En el nombre de Jesús, sal fuera el demonio. Ahora, a una persona que tiene problemas de fornicación, como los que les gusta el mismo sexo, usted no puede decir que tiene un espíritu inmundo que lo lleva a la homosexualidad. No, porque la fornicación, que hace parte de la homosexualidad de la fornicación, no es un espíritu inmundo. La Biblia dice que son
obras de la carne. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza, fornicación y adulterio. Entonces, ¿cómo discernimos las cosas? ¿Como la Biblia dice o como los psicólogos dicen? Ojo con esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, locura, ¡pum!, diagnóstico, ¡pra! No las puede entender. Se deben discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es el problema con la psicología? Oído. Quiero muy respetuosamente hacerle un llamado a cualquier psicólogo que me escuche o psiquiatra que me escuche. Si quieren intervenir, con mucho gusto lo pueden hacer, pueden hablar, dar sus opiniones. Aunque no estén de acuerdo, pueden dar sus opiniones siempre y cuando haya respeto. Lo único que pedimos es respeto, nada de insultar ni tratar mal. El problema, mis hermanos, es que aquí la Biblia nos está diciendo a nosotros en 1 Corintios capítulo 2 que no podemos discernir las cosas de Dios con la filosofía del mundo. Si yo quiero entender la depresión, el estrés y la ansiedad, no puedo usar la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología tiene 3 bases que van en contra de Dios. La primera, el hombre es bueno. La segunda, la sociedad lo corrompe. Y la tercera, él no tiene la culpa. Entonces, por eso llega la persona y le dice, no, es que yo tengo un problema. Ajá, ¿y qué pasó? No, es que yo... Y bueno, póngale el problema que usted quiera, es su mente. Entonces dice, pero usted le está haciendo daño a alguien, usted le hace mal. No, eso es entre esa persona y yo nada más. Ah, bueno, eso no es malo. Usted no tiene la culpa, que usted sea así, usted haya nacido con esa condición. Mira hasta un punto que llegamos. Ah, es que Dios lo hizo así. Eso no es cierto. Hay que mirar cómo lo hizo Dios, porque Dios no se equivoca. El problema con la psicología, no con los psicólogos, porque debo decirlo y siempre lo repetiré, los psicólogos no se vuelven psicólogos para volverse millonarios, o sea, no lo hacen por avaricia. Los psicólogos estudian esa carrera porque quieren ayudar a las personas. Su deseo es ayudar al ser humano. El problema es con la psicología, que la psicología va en contra de la Biblia. Entonces, comencemos. Primer punto de la psicología, ¿cuál es? El hombre es bueno. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 17:9. Y ahí está el problema. Acabamos de leer, ¿lo hacemos bajo la filosofía de Dios o bajo la filosofía del ser humano? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice Jeremías 17:9, por favor? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino, según el fruto de sus obras. El único que puede escudriñar la mente, la psiquis, el alma de la persona, es Dios. ¿Y sabe qué dice Dios acerca de Marelvis? Acerca de Yassi Babilonia Bello, saludos. Acerca de Margarita Rosa Martínez. ¿Sabe qué dice Dios acerca de mi corazón? Con esa cara de buena gente que se gasta amarle. ¿Se han visto amarle, no? Amarle provoca agarrarle los cachetes y darle besitos porque la carita es tan linda, eso tan buena gente que se ve.
Dice que el corazón suyo y mío es engañoso más que el diablo. Cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. El corazón nuestro es perverso. Ay, no hable así. Ah, no, yo no soy. Eso lo escribió el profeta Jeremías, inspirado por Dios. Por eso al iniciar les dije, no podemos usar el sincretismo. O entendemos que es las cosas como Dios dice y no como el hombre dice. Por eso es que, bueno, voy a decir algo que tal vez ustedes no me lo crean a mí, pero no lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Hasta el día de hoy, 13 de febrero de 2023, después de que la psicología nace con Aristóteles, que él es el padre de la psicología, y después Sigmund Freud medio la mejora, y hay muchas corrientes psicológicas y escuelas de psicología. Después de casi 2000 años de historia de psicología, hasta el día de hoy, no ha habido una persona en la historia que se haya sanado con tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Ni una. Hay gente que ha encontrado mejoría pasajera, por un instante, como que un respiro. Ay, me ha caído bien las sesiones. Me está yendo bien con la regresión mental, dependiendo, o la hipnosis, no sé lo que le apliquen. Pero tarde o temprano vuelve y cae. Por eso es que les digo, no podemos usar la psicología y la psiquiatría para hablar de la depresión, para buscar la cura de la depresión, del estrés y de la ansiedad. Por eso leímos Corintios. Humanamente no se puede. Por eso leemos entonces al profeta Jeremías, que dice que el corazón es Jacob. En hebreo, esa palabra ahí, engañoso, Jacob, H-A-C-O-B, Jacob, fraudulento, torcido, chueco, es el corazón suyo y mío. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, es que es tan buena gente, tiene un lindo corazón? Sí. Y ese cabezón se llevaba a los niños al monte a violarlos porque era tan lindo que los niños lo seguían y los papás confiaban en él y le entregaban los niños a Garabito. Gente que tiene carita de buena gente y termina masacrando a los demás. ¿Los han visto o no? ¿Saben por qué? Porque no disciernen las cosas espiritualmente. Engañoso, Jacob, y para los que quieran anotar, Anash, perverso, en hebreo, A-N-A-S-H, Anash, que no tiene capacidad de vencer el pecado. Alguien que me ayude con Génesis 8:21, por favor. Una cosa dice la psicología, la psiquiatría, y otra dice la Biblia. La psicología dice, el hombre es bueno. Jeremías dijo no. ¿Qué dice el 8:21, por favor? Génesis 8:21, ¿qué dice? Génesis 8:21. Y persiguió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, ¿no volveré más a maldecir la tierra? Causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, acaba de decir que el corazón de Marelvi, Jorge, Marle, Yadira, Gladibet, desde la juventud, ¿qué es? Ay, es que ese pastor, mírelos, tiene una cara de buena gente. Y termina robando a todo el mundo. Porque no leen la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ay, entonces no puedo confiar. No, una cosa es que yo le confíe a usted
algo y otra es mi vida. Yo no la puedo confiar. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué significa eso? Pone a otro a que lo defienda. El otro va a quitar la carne, su brazo, y va a dejar que usted se muera. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Hoy quiero hacerme entender a todos los psicólogos que me escuchen, a los psiquiatras, que por eso es que hasta el día de hoy ninguna persona ha recibido sanidad total, sino que lo tienen que diagnosticar y darle pastillas, inyecciones para modificar su comportamiento con químicos y que la persona presente por un tiempo una leve mejoría. Pero tarde o temprano esas drogas van a tener que, como el cuerpo crea resistencia, le van a tener que subir y subir y subir, y las personas terminan en un manicomio. Terminan siendo drogadictos. Esto que le estoy diciendo, todo psiquiatra lo entiende. Pero ¿dónde inicia? En que la psicología va en contra de la Biblia. Primer punto, el hombre bueno, ya vimos que no. Segundo, la sociedad lo corrompe. Cuando dicen eso yo digo que ¿qué? ¿La qué? La sociedad lo corrompe. Perdón, Adán y Eva. ¿Cómo era la sociedad con Adán y Eva? El mundo estaba perfecto. No había nada de malo. ¿Quién fue el que corrompió a quién? Adán y Eva corrompieron el ecosistema y el mundo entero. ¿Me hago entender? Si usted me dice a mí que el joven, ojo con esto, que el joven se corrompe porque vive en una sociedad o en un ecosistema dañado, él se va a corromper, eso no es cierto. Léanse el libro de Daniel. Un joven que a los 16 años aproximadamente fue llevado cautivo en cadenas, caminando a pie, 3, 4, 6 meses a pie a Babilonia. Y este muchacho llegó a Babilonia y él dijo, no me voy a corromper como ellos. Yo me aparto de eso. Ni siquiera la comida de ellos la voy a comer, porque es abominación a mi Dios. Y Daniel vivió en una sociedad corrupta y nunca se corrompió. Por eso es que hay padres de familia que dicen, no, es que toca al niño a llevarlo a un estrato alto, bueno, para que no se corrompa. Y el colegio más caro de Santa Marta, los jóvenes alquilan yates para ir a meter droga y tener sexo entre ellos. Y los papitos ni ideas tienen. ¿Cómo la ven? Y son los de la High Life, los que supuestamente tienen la mejor educación. No es cierto. Juliet, no es que se corrompan porque quieran, es que su corazón es corrompido. No han nacido de nuevo, no tienen a Dios. Por eso es que aquí en 1 Corintios capítulo 2 claramente lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Únicamente los que tienen el Espíritu Santo que proviene de Dios, los que hemos recibido al Espíritu Santo, logramos comprender lo malo que hay en nuestro corazón. Pero si yo sigo creyendo que yo soy bueno, entonces nunca voy a necesitar un Salvador como Jesucristo en mi vida. ¿Estamos entendiendo? Primer punto, el hombre es bueno, falso, ya miramos que es malo. Segundo punto, la sociedad lo corrompe, no, el ser humano corrompe la sociedad porque él está corrompido. Y tercer punto, no tiene la culpa. Pero ¿qué culpa tengo yo que haya nacido en cuerpo de otro? ¿Cómo la ven? No, no es cierto. Sí tiene la culpa. Y la Biblia enseña en muchos versículos que el hombre está condenado por no venir a la luz. Juan capítulo
capítulo 3. Juan capítulo 3. El versículo más leído en la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Recuerda que Génesis decía que el corazón del joven es malo, el corazón del hombre es malo desde la juventud. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso, para hablar de este tema, de la depresión, del estrés, de la ansiedad, que muchos de ustedes quieren dormir y no pueden. Muchos de ustedes están afanados todos los días y aunque viven en un paraíso no pueden disfrutar ese paraíso. O alguno está viviendo en Lodebar, en un infierno. Déjeme decirle que lo primero que debo enseñarle es no al sincretismo. No podemos coger las cosas del mundo y meterlas a la Biblia. Debo entender que si quiero hallar la cura, debo guiarme únicamente por la palabra. Y lo primero que me dice la palabra es que mi corazón está podrido, que yo he dañado mi mundo, que no es cierto que yo soy drogadicto o alcohólico o el pecado que usted quiera, porque es la misma cosa con diferente nombre, porque otro lo hizo. No, usted tomó la decisión y le quedó gustando. David, entonces, ¿qué necesito? Necesito primero entender, ver el mugre venir a la luz, dice aquí. Venga a la luz. Venga a la luz, ¿para qué? Para que sus obras sean reprendidas. Yo no lo voy a reprender. En este instante es el Espíritu Santo el que le debe estar diciendo a usted: no me gusta esto y quiero que lo quites. Yo a usted no lo conozco, yo no sé su vida, pero Él sí, y Él te dice: me haces el favor, quiero que dejes esto, esto y esto. Por ejemplo, muchos cometen el error de decir: no, es que yo todavía no voy a seguir a Dios porque es que yo no he dejado de fumar, o yo no he dejado de tomar, o a mí todavía me gusta la rumba, o la amante, o lo que usted quiera, llámele como quiera. Hay gente que piensa eso. Pero Jesús dice: yo vine a buscar enfermos. Venga, venga con el cigarrillo, venga con el alcohol. Si tiene amante, venga solo, deje el amante allá. Sí, porque como hay gente que tergiversa los versículos, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vieja ya pasó, ahora coja la nueva. No, no, no. Las cosas viejas, ¿sí? Recuerde que Job, Dios le dio nuevos hijos, pero la mujer siguió siendo la misma, no se les olvide. Entonces, si usted quiere entender eso, que es que estaba hablando yo, se me fue la paloma por hablar de ese tema. Si usted quiere salir, venga a Cristo. Venga, sí, Señor. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estéis estresados, o sea, cargados y trabajados, yo te hago descansar. Pero no puedes venir a Él
ya estando sano. Ven con tu mugre. Para que Dios me quitara el cigarrillo, yo pensaba eso, y yo decía, dejo de fumar, y peleaba contra el cigarrillo. Pero una vez el Señor me hizo entender y me dijo, es que primero yo te tengo que quitar la ansiedad del por qué fumas. ¿Cuántos han sido fumadores acá? ¿Por qué fuma? ¿Por qué fuma? ¿Qué es lo que lo hace fumar? Dios le tiene que quitar eso. Y cuando usted viene Jesucristo y te hace libre, ya el cigarrillo no lo necesitas, porque Él te quitó los problemas que te hacían fumar. ¿Por qué tienes un amante? Hágase esa pregunta. ¿Por qué hay hombres que tienen una buena esposa y tienen amante? No va a venirme a decir que es porque el amor que ella, porque lo que la mujer no le da, la otra sí le da. No venga con ese cuento. Es porque su corazón es perverso. Usted es un insensato. ¿Qué necesito? Señor, dame un corazón sensato para respetar y amar a esa mujer que amo, que me ama. Y ahí es donde yo le doy el mensaje a todos los que tienen amantes. Como dicen los paisas, a los que tienen moza, así le llaman, la moza. Recuerden, señores, que la moza no cuida viejitos, ¿oyó? Ni pobres. La única es la mujer que se queda contigo hasta el final, la que te ama de verdad. Hoy dejo claro que usted no puede, para poder ser curado del estrés, de la depresión, primero depresión pasado, estrés presente y futura ansiedad, usted no puede ser curado de eso si usa las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando los griegos comenzaron la psicología o comenzaron a colocar las bases de la psicología, ellos no conocían la Biblia. Ellos lo hicieron bajo el conocimiento que ellos tenían de sus dioses. De ahí parte la teología. La teología no es bíblica. Y aquí la Biblia me está enseñando que uso las herramientas de Dios o inténtelo con las herramientas del mundo, pero no cometa el error de ¿qué? De mezclarlas. ¿Por qué? Porque es peor. Querer mezclar las cosas de Dios con las del mundo no hay nada más peligroso que el diablo con una Biblia debajo del brazo, sépalo. Entonces, Sigmund Freud y la hipnosis, la psicología y las regresiones se metieron en la iglesia. Y tenemos hoy algo llamado encuentro, que se llevan a la gente a un encuentro y que no vayan a decir qué pasó en el encuentro, no le digan a nadie. ¿Y por qué? Porque lo que hace son regresiones, meditación trascendental, cosas del oriente. Y empiezan a decirle a la persona, piense que cuando usted estaba en el vientre de su mamá y empiece a perdonar, ¿qué? Ya usted es una nueva criatura, eso no se hace. ¿Eso qué es? Psicología, escuelas de psicología, humanismo, conductismo, entre otras, porque son muchas, y es interesante que cuando uno estudia la psicología, hay escuelas de psicología que chocan con la otra. Porque termino diciendo esto, la psicología no es una ciencia. La psicología no es una ciencia porque todo ser humano es diferente y no puedes aplicar a las mismas técnicas con este. Por eso no es científico. Recuerden que la ciencia tiene que ser repetitiva y dar siempre los mismos resultados. Si no, no es ciencia. Y el problema es que con Marley yo no puedo usar lo mismo que con Yadira.
o lo mismo que con Jorge. Todos son individuales y tengo que orarle al Señor para que el Señor me dé los dones del Espíritu Santo y poder hablar con cada uno de una manera diferente. ¿Estamos ahí claros? Vamos entonces mañana a seguir hablando del tema, pero ya comprendimos que la psicología y la psiquiatría no son herramientas válidas para nosotros, porque no cumplen la palabra de Dios. Y les tiro una bomba con mucho respeto a todos los psicólogos. Psicólogos cristianos no hay. O usted es psicólogo o es cristiano, pero las dos cosas no son compatibles. ¿Me hago entender? Bueno, dejemos hasta aquí por el día de hoy. Dios les bendiga a los que están en Facebook. Ya hoy hablamos de ciencia, mañana vamos a hablar de historia. Vamos a irnos atrás a ver unas historias de la psicología. Mañana vamos a hablar de los humores, de los 4 humores que se metieron en los 4 temperamentos. Bueno,